Soy Diego Rafael Payán Bolaños, conferencista del programa de formación exportadora en turismo. Hoy les quiero invitar a que me acompañen a esta cápsula donde trataremos un tema muy interesante y se trata del turismo disruptivo. Veremos cómo el turismo disruptivo no es un tipo de turismo, sino es la forma en que debería hacerse todo el turismo. Aprovechemos estos momentos de coyuntura para repensarnos, para replantear y lo más importante, para reinventarnos, porque esta es una gran oportunidad que nos da el mundo. Bienvenidos. La disruptividad se define como un punto donde hay un cambio brusco. A veces lo podemos confundir con el término crisis, pero hay una diferencia. La crisis es un momento de inflexión que seguramente yo no pude prever, no lo tenía en mi mente y simplemente es más de reacción. Por otro lado, la disruptividad consiste también en ser conscientes de ese punto de inflexión y hacer algo para cambiar. Asociamos el término crisis con cosas negativas, con frustración, pero en momentos como estos que estamos viviendo es un cambio en la forma de percepción del mundo, es el momento preciso para hablar de disruptividad en el turismo. Muchas veces también se asocia el término disruptividad con el pensamiento lateral o pensamiento colateral, le llaman algunos. Alguien me decía recientemente que si el turismo era disruptivo o si el turismo era algún tipo de práctica que se daba dentro del turismo. Y pues eso me puso a pensar mucho y me hizo profundizar acerca de este tema. La conclusión más importante a la cual llegué es la siguiente, y es que el turismo tiene una condición y es la de ser disruptivo. Veamos cuáles son las motivaciones que tiene una persona para realizar turismo. Si yo pudiera compilarla en una sola, diría que esa necesidad innata que tiene el ser humano de percibir cosas nuevas, cosas diferentes. Y si ustedes me están escuchando, los términos, los adjetivos que estoy utilizando, no estoy hablando de otra cosa, sino de la disruptividad. Nadie sale de su casa a experimentar lo mismo. El turismo se da como una consecuencia de cambios que quiere experimentar el ser humano. Y por eso vemos que interactúa con otras comunidades, que descubre nuevas manifestaciones gastronómicas, e incluso llegando a los extremos. Y cuando digo los extremos, es que dentro de la disruptividad, dependiendo del referente, del nivel de expectativa que tiene cada persona, asimismo es el tipo de turismo que busca. ¿Dónde está lo poderoso de esta herramienta, de esta filosofía? No tanto entenderla, sino saber qué vamos a hacer con ella una vez entendamos cómo funciona la disruptividad, porque sin querer ser muy esquemático, muy académico y sin ganas de complicar la vida, esto obedece a algo que se llama el pensamiento crítico, del cual les voy a hablar a continuación. Definamos el pensamiento crítico como esa capacidad que tenemos los seres humanos de no comer entero, de ir más allá, de ir al fondo de las cosas, de ver cómo funcionan las cosas. Y todo esto desemboca en esta metodología que también les quiero compartir el día de hoy, que se llama el Design Thinking, o pensamiento de diseño, o pensamiento de diseñador. Esto inicialmente estaba reservado para las personas, los ingenieros industriales, personas que se dedicaban a desarrollar productos tangibles. Hoy en día en la industria hotelera y turística, gracias a Dios, hemos empezado a ahondar en este tipo de herramientas como el design thinking, el pensamiento visual, pensamiento estratégico, porque lo que es realmente importante es la diferenciación. Si yo no me diferencio de la competencia, estoy condenado a competir por precio. El design thinking es una herramienta que hace unos 15 años para acá ha sido bastante utilizada, trillada, diría yo, en el mundo, pero que solo en unos 5 años, si no menos, ha sido conocida en Colombia. ¿En qué consiste esta herramienta del Design Thinking? Puede sonar complejo, pero es más sencillo de lo que parece.
Hay personas que simplifican estos pasos, yo los voy a mencionar todos porque me parece que son muy interesantes. Y el primero es empatizar. Si nosotros no logramos empatizar con ese turista, entender qué lo motiva a viajar, cuáles son sus puntos de dolor, por qué escoge un destino a otro, por qué viaja solo, por qué viaja con familia, por qué lleva mascotas, por qué lleva equipaje, por qué no lleva un diccionario, por qué lleva un libro. Yo me atrevería a pensar, porque tengo ya algunos años de trabajar en este negocio, nos hemos dedicado al operativo, a lo que le aprendimos a los demás. Hay que tener la habitación lista porque sí, el registro hay que hacerlo porque o si no tenemos problemas con el Estado, pero si nosotros empezamos a empatizar con los puntos de dolor, con todas las expectativas que tiene ese turista, muy seguramente vamos a poder generar un mejor turismo disruptivo. Empatizar para mí es la parte más importante porque permite desarrollar los siguientes pasos con mucha mayor facilidad. Una vez yo he empatizado con mi turista, empiezo a definir cuál es el problema. Y para este ejercicio vamos a tocar un ejemplo concreto. Hablemos de las mascotas. Primero, tenemos que entender que hoy en día hay muchas personas que viajan con mascotas, o por lo menos quieren viajar con mascotas. No quieren dejar su mascota en la casa porque la mascota es igual de importante o a veces hasta más, o a veces es la única compañía que tiene una persona y la mascota se convierte en un decisor de voy o no voy. Si nosotros vamos a los aspectos legales, pues la norma dice que los perros no pueden ser admitidos, los perros, gatos, las mascotas, como la mascota que tenga nuestro turista. Y la lógica nos dice es, aquí mascotas no entran. El turismo disruptivo parte de la base que yo empatizo con esa persona, independientemente que me gusten o no me gusten las mascotas. Yo puedo tener una serpiente en mi casa o puedo tener un cerdito o puedo no tener nada porque los puedo rechazar, pero eso no, yo no puedo percibir el mundo de acuerdo con mi óptica. Cuando yo defino el problema, que es la segunda parte, cuando yo defino el problema de cuál es la limitación que puede tener una persona para desplazarse como resultado de tener una mascota, yo empiezo a colocar una serie de posibles opciones y es cuando me voy a la tercera parte de esta teoría y nos dice hay que idear. En el proceso de ideación, y esto es algo que uno puede hacer con su equipo de trabajo, e incluso para esto es recomendable que se haga hasta con los mismos turistas, un grupo focal o como se le quiera llamar. Pero en estos casos, lo importante es empezar a recibir ideas de toda parte, porque con base en esas ideas las vamos a organizar de tres maneras. Y les pido por favor que no desechemos ninguna idea cuando estemos trabajando en turismo disruptivo, es decir, en reinventar nuestro producto, reinventar nuestro destino. No desechemos ninguna idea que proponga el equipo de trabajo. En una sesión muy corta se reúnen las personas, ya tenemos definido cuál es el problema y vamos a suponer lo siguiente. El problema que tienen los viajeros que tienen mascotas es que muchas veces tienen que posponer sus deseos de viajar por no tener con quién dejar la mascota y o encontrar que dejar la mascota en una guardería no es una opción, bien sea por asuntos emocionales o porque en algunos casos termina costando más la guardería que llevar la mascota consigo. Teniendo claro este problema, nos definimos con el equipo de trabajo y le decimos, necesito que me den ideas, no importa que sean ideas locas, que sean ideas que alguien haya implementado en el pasado y ya no funcionen. Aquí no se puede descalificar ninguna idea. Y esas ideas luego se priorizan. ¿Cómo se prioriza una idea? Vamos a suponer que nuestro equipo de trabajo nos da 10 ideas o 15 ideas de cómo generar una solución disruptiva al problema, al desafío de las mascotas. Hay unas ideas que nos da nuestro equipo de trabajo que son viables, es decir, que en términos económicos lo podemos hacer.
hay otras ideas que nos va a dar el equipo que son factibles, es decir, que físicamente, independiente del costo económico, que físicamente se podrían realizar. Y hay otras que son la clave y son esas ideas que serían valoradas por el turista. De nada me sirve a mí tener una idea que sea viable, es decir, que económicamente mi hotel lo pueda pagar o mi compañía de transporte lo pueda pagar, si para el cliente eso no es representativo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una cadena hotelera en Colombia, donde cuando era completamente prohibido hablar de animales ni medio cerca al perímetro del hotel, desarrollamos un hotel para mascotas. Y encontramos que la ocupación del hotel, particularmente en los puentes, fines de semana y en otros momentos, los momentos valle, mejoró gracias al cambio en la política. Y estoy hablando de, ya esto no es algo nuevo, esto fue hace más de 10 años, y empezamos a implementar la política de pet friendly. Los perros venían al hotel, no entraban dentro del hotel, pero estaban relativamente cerca de su dueño. Y eso por sí solo ya empezó a generar empatía entre los clientes y el hotel. Empezamos a dar de qué hablar, ya empezamos a salir en medios de prensa, etcétera, etcétera. Las ideas no necesariamente son ganadoras, tenemos que ir al cuarto paso y es prototipar. En este prototipado, lo que tenemos que tener en cuenta es que el prototipo no es otra cosa que una maqueta. Esa maqueta está tratando de mostrarnos en 3D cómo funcionaría hipotéticamente, porque aquí se trata de hipótesis, cómo funcionaría nuestra idea. Vamos a suponer que de las 20 o 30 ideas que tenemos, 2 o 3 ideas, yo no recomendaría implementar muchas al tiempo, 2 o 3 ideas son relevantes para nuestro cliente, son económicamente viables y son factibles de realizar. ¿Por qué es importante hacer el prototipado? Las ideas muchas veces son vagas y cuando solamente se expresan, se enuncian y no se ponen de forma gráfica o forma 3D, se hace muchas veces difícil de entender y poder compartir con los demás miembros del equipo. Fijémonos cuando se vende un apartamento en un conjunto residencial, cuando uno va a la sala de ventas o ahora, como le llaman, el centro de negocios, lo primero que el comprador encuentra es una maqueta. Y es porque todos los seres humanos no tenemos la habilidad para poder entender un plano en 2D y mucho menos una descripción verbal que me hagan del apartamento. Yo necesito que el apartamento esté, quiero verlo, quiero ver dónde está el edificio, dónde va a estar en la piscina. Igual pasa cuando se vaya a prototipar las ideas. Para nuestro caso, que estamos hablando de cómo hacemos que los turistas que tienen mascotas vengan a nuestros hoteles, nos traigan su negocio, sus familias, su dinero, hacemos el prototipo. El prototipo nos va a permitir darnos cuenta de muchos errores, de cambios que hay que implementar, de cosas que podemos adicionar y van a salir nuevos conocimientos. Con eso nos vamos al quinto y último paso y es el testeo o la prueba. Aquí es donde nosotros vamos a validar si lo que implementamos en el prototipo como resultado de una idea que nació de definir un problema que pudimos enunciar por haber empatizado con nuestro cliente, nuestro turista, si tiene validez o no. ¿Por qué es recomendable hacer este tipo de cosas? Porque nos va a evitar sobrecostos. Imagínense que dijéramos, vamos a implementar una perrera, un hotel canino, sin hacer las pruebas. Seguramente nos daríamos cuenta, y si no somos expertos en mascotas, nos daríamos cuenta que las jaulas son muy pequeñas, que son muy frías, que posiblemente podamos tener algún tipo de bacterias que se desarrollen por el piso que se utilizó, porque podemos tener problemas de peleas entre las mascotas. Entonces, seguramente, y esto lo estoy contando también porque lo vivimos en ese proceso,
nos dimos cuenta que había unas razas que no podían estar con otras, que había un tipo de mascotas demasiado pequeñas y que sufrían por el frío. Si hubiéramos hecho la implementación de todo ese hotel canino, sin haber tenido en cuenta el testeo, seguramente hubiéramos gastado un dinero innecesario que nos hubiera obligado a volver a tumbar y a iniciar el proyecto. Veamos algunos ejemplos de cómo podemos ser disruptivos, no solo para nuestro negocio, podemos ser disruptivos para nuestro entorno y nuestro destino. En San Luis Potosí, en México, la comunidad se ha volcado a darle la bienvenida al turismo para personas con algún tipo de discapacidad. Si nos vamos a un contexto local, hace un par de años, tuve la oportunidad de conocer un hotel en el Quindío, donde se han dedicado a hacer del café toda una experiencia. Pero han ido más allá de solamente el proceso del café. Se están enfocando en que las personas vean el mundo de acuerdo con su propia percepción. Por eso aquí vemos esta fotografía, esta foto nos ilustra cómo las personas entran dentro de ese círculo y cada uno puede ver el mundo con diferentes colores, un prisma distinto. Si ustedes observan, la idea es muy interesante porque va más allá del cultivo del café, de la historia cafetera, y permite que las personas den rienda suelta a todo el tema neuronal, a toda la comprensión del universo, desde cómo lo percibe cada uno. Este hotel en la ciudad de Bogotá se convierte en un referente cultural y ha desarrollado también diferentes formas de venderse, de reinventarse. Uno de los temas que más me llamó la atención es cómo ellos han convertido el minibar en una gran oportunidad de venta. Y ellos se han ido por el lado de los sentidos y han enfocado, voy a poner este ejemplo. En la mayoría de hoteles el minibar funciona igual, una nevera que se surte y las personas consumen, viene otra persona y retira, pero la percepción que se tiene del minibar en los hoteles es que es costoso y que los productos son unos productos estandarizados, y precisamente por ser estandarizados es muy fácil para el cliente poder establecer un comparativo de precios. Por eso se habla de que los productos del minibar son costosos, porque las personas pueden ir al supermercado, a la tienda, y darse cuenta que efectivamente hay una diferencia grande en precios. Este hotel particularmente, hace poco conocí su historia. Lo que hacen es diseñar el minibar de acuerdo con todo un concepto de los 7 pecados capitales, que es muy interesante. Han diseñado productos que en esencia son los mismos de los demás hoteles, pero en el empaque, en la forma de presentarlo y en la forma de hacerlo llamativo al cerebro de los turistas, de los huéspedes, hacen que las personas compren el minibar. Está comprobado que está rotando más. No son minibares económicos, pero más que por consumir el producto, por calmar la sed o el hambre, lo llevan a casa como un souvenir. Detrás de esto, pues hay todo un diseño, hay personas que han pensado en esa experiencia, en cómo se reinventan para lograr mayor impacto con los clientes. Aquí hay una versión mejorada de lo que les comentaba, que pude vivir y hacer parte del diseño hace varios años. Esto es en Perú. Miren ustedes cómo las personas han diseñado unas pequeñas habitaciones de muy buen gusto. No sobra decir que quien lo va a disfrutar es el perro, sino el perro o la mascota, sino que quien lo disfruta es el amo, quien ve recompensado el dolor de haber dejado a su mascota lejos de su cama. Pero fíjense ustedes que vale la pena el cambio. Se ve un sitio bastante bien arreglado. Y como cosa curiosa, les comento que el costo de alojar una mascota en ese hotel puede estar cercano al 40% de lo que está pagando el huésped por su habitación. Hay empresas, además salgámonos del tema hotelero, vámonos a la gastronomía, donde han desarrollado noches temáticas, y esta particularmente me llama la atención.
han desarrollado las noches de misterio, donde las personas pagan ya no por alimentarse, sino por el espectáculo que viene asociado a la alimentación. Es una cena y antes de la cena, una obra de teatro muestra cómo se desarrolla un crimen, es algo actuado, y los comensales durante la cena, durante el espectáculo, tienen posibilidad de pedir pistas y al final de la noche cada persona llega a una conclusión y se hace una premiación. Entrar a esto es más costoso que entrar a una obra de teatro y es más costoso que entrar a un restaurante promedio. Pero recordemos que las personas están dispuestas a pagar por la experiencia. Asimismo, en la parte de abajo vemos unas personas cenando con los ojos vendados. Esto es unas noches que han llamado las noches sensoriales, donde las personas comen, no saben lo que están comiendo. Obviamente, pues esto está amarrado a un concepto y a una generación de confianza y reputación del sitio. Y lo que hacen las personas es simplemente probar y compartir de manera verbal todo lo que están sintiendo. Olores, texturas, el sentido, incluso, bueno, aparte del olfativo, el único que no tienen es el sentido de la vista. Pero de resto, los comensales pueden tocar los alimentos con la mano, pueden hacer todo tipo de pruebas e intercambiar ideas con los demás asistentes. Sin ir muy lejos, hasta hace poco pensábamos que la hotelería solo tenía unas clasificaciones, unas categorías. Y si algo estaba asociado a un turismo de bajo ingreso, de cierto rechazo en algunos estratos socioeconómicos, era el campo. Después de mucho analizarlo, y esto hace parte del turismo disruptivo, los investigadores llegaron a la conclusión que si bien es cierto, las personas no quieren pasar trabajos, incomodidades, sí quieren volver a estar cerca de la naturaleza. Conclusión, aparece el glamping, donde las personas tienen ciertos niveles de confort, de comodidad, tienen acceso a cosas básicas, pero disfrutan de algo que difícilmente podrían tener en un hotel de alta categoría de ciudad. En este caso, poder estar rodeados de la naturaleza, disfrutar del paisaje de la naturaleza sin sufrir las incomodidades y los rigores del clima. Así podríamos quedarnos nosotros muchísimo tiempo hablando del turismo disruptivo. ¿Cómo podemos inventar nosotros en nuestros destinos nuevos festivales, nuevos encuentros? Empezar a crear productos y servicios para cierta población que siente que no está, que sus necesidades básicas y sus necesidades de expectativa están siendo suplidas. Recordemos que los seres humanos tenemos tres partes vitales identificadas en el cerebro. Uno que es el cerebro funcional, que obedece a comer, dormir, a lo que yo necesito para estar vivo. Y hay otra parte del cerebro que es el cerebro límbico, y ese es el cerebro que quiere recompensas. Por eso vemos que las personas se tiran en paracaídas, por eso vemos que las personas pasan trabajos, van a un safari, incluso ponen en riesgo su vida, porque hay parte de su cerebro que dice, yo quiero esa experiencia y estoy dispuesto a pagar por ella. Acá vemos en Bogotá, algo que tradicionalmente durante muchos años fue visto como algo, una labor obligada y que lo hacían solamente las personas que nos ayudaban en nuestras casas con el tema de la cocina. Hoy en día es uno de los programas favoritos de los extranjeros, visitar las plazas de mercado. En Cali, por ejemplo, una de las plazas de mercado que es en el barrio La Alameda, que yo diría que se compara con la plaza de mercado de Palo Quemado en Bogotá por su frescura, por el colorido, se están incorporando espectáculos de salsa para las personas mientras están almorzando. Y eso se está empaquetando. Curiosamente, los huéspedes, particularmente los extranjeros, quieren ir a las plazas de mercado. En el caso que les comento de la galería, la Plaza de la Alameda en Cali, las personas van a almorzar allá, quieren interactuar.
no quieren estar en grandes, elegantes, complicados de comida internacional, sino que este tipo de turistas, no estoy diciendo que todos, este tipo de turistas quiere interactuar con los locales, quiere probar productos kilómetro cero, que son esos productos que por lo menos el proveedor le garantiza, o al menos así lo dice en su discurso de ventas, le garantiza a los comensales que alguno de esos ingredientes que está consumiendo en el plato que ordenó ha sido cosechado de manera local. Bien, y para terminar, no quería hacerlo sin mostrar de manera gráfica cómo es la generación de las ideas. Recordemos que son económicamente viables, es decir, aquellas ideas que creo que mi presupuesto me permitiría hacerlo. Existen las físicamente factibles, las que ya no tienen que ver con dinero, sino que las puedo realizar. Y las más importantes, las que son altamente valoradas por el turista. Si nosotros vemos, si logramos ubicar esas ideas aquí en la mitad, esto es de la teoría de conjuntos que finalmente vengo a entender para qué sirve, pero doy gracias a Dios de estarlo entendiendo. Si nosotros ubicamos las ideas aquí y logramos ver cuáles de las ideas cumplen esas tres características, vamos a tener ideas ganadoras. Ideas que posteriormente, recordemos, tenemos que prototipar y testear. Recordemos entonces que el turismo disruptivo no es una opción. Hoy en día existen los destinos emergentes, cada vez se hace más complejo competir en el mercado, cada vez los servicios y productos turísticos tienden a parecerse más al punto de convertirse en un commodity, y si no generamos diferenciadores en nuestros turistas, a ellos les va a dar igual ir a un destino que al otro. Por eso todos los días tenemos que estarnos reinventando, todos los días tenemos que estar haciendo equipos de trabajo con nuestros colaboradores, teniendo en cuenta los comentarios de los huéspedes, qué quieren encontrar. A veces vemos personas que dicen, yo quisiera volver a su hotel. Asegurémonos que la próxima vez que esa persona vuelva al hotel, encuentre las cosas positivas por las cuales nos extrañó y encuentre nuevas cosas que le sorprendan aún más. Quiero darle las gracias por haberme acompañado durante la cápsula del día de hoy. Soy Diego Rafael Payán Bolaños, conferencista del programa de formación exportadora en turismo. Gracias nuevamente y que tengan un muy buen día.